Jóvenes, buenos días. Gracias por su puntualidad. Vamos a dar unos minutitos que se una el resto de compañeros, ¿sí? Buenos días, licenciada. Hola. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciada. Bienvenidas. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Ya no la viene mansa de esta sí. Licenciada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, va, buenos días. Ya vamos corriendo para todos. Buenos días. Buenos días. Es que ya son las 12. Solo una hora para Ya estamos. para la una. Ya Vamos casi. adelantados, ¿verdad? Nos surge, ¿verdad, muchachos?
Bueno, primero que nada, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a su clase de economía. Les cuento que para el día de hoy vamos a trabajar de forma práctica. Les agradecería, por favor, que busquen sus hojitas de cuadrícula, su lápiz, su regla, ¿verdad? Porque sí vamos a trabajar un poquito hoy. Entonces, no sé si quieren levantarse a buscarlo y yo con gusto les doy unos minutitos. Licenciada, disculpe, dijo hojas de cuadros. Ajá, Se dice que de cuadros no tengo, solo tengo en blanco y sí, solo en blanco, no sé si puedo utilizar de esas. no. Tiene de líneas, si fuera posible, porque sí se va a empezar a trabajar de forma matemática, ¿verdad? Entonces, trabajen con lo que tengan y pues más adelante ustedes tienen que buscar sus herramientas, ¿verdad? Porque si no les va a dar los puntos exactamente como se deben de trabajar. ¿Estamos listos? Bueno, pues primero que nada, pues como les decía, ¿verdad? Buenos días a todos. Prácticamente, pues el día de hoy vamos a trabajar lo que son, ya vamos a iniciar, ¿verdad? Con las variables básicas del análisis económico, que es la demanda y que es la oferta. Para ello, pues la semana anterior, otra de las variables principales fueron lo que son el precio, el mercado y el precio, ¿verdad, muchachos? De hecho, pues a ustedes les quedó una tarea, no sé si se recuerdan. Sí, licenciada. Vale. Entonces, prácticamente, ¿qué recuerdan ustedes de lo que es el mercado? ¿Qué recuerdan ustedes de lo que es el mercado? Todas las actividades y movimientos que tienen que ver con lo que es dinero. Ujú, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Donde se realiza el intercambio Ujú, ¿el intercambio de qué? de un producto. Ujú, Decíamos bien. que era el acto donde se realiza el intercambio del producto por un valor. Ujú, correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más decía del mercado? Creo que es también ¿Qué manda? el intercambio de un bien o Decíamos servicio, que ¿verdad? era Bueno, prácticamente cuando hablamos de mercado, no estrictamente es la parte, el lugar, lo físico, ¿verdad? Sino prácticamente el acto que presupone, ¿verdad? Donde se encuentra un comprador, un vendedor y que se establece un precio para adquirir un producto, un bien, un servicio, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿qué es el precio? Es el valor de cambio. El valor que tiene el producto. Correcto, es el valor con el que sacamos un producto, ¿verdad? Al mercado y ambas partes pues estamos de acuerdo en pagar para obtener al final, ¿verdad? Un producto, un bien, un servicio. Pero a través de ello también nos podemos dar cuenta que en estas variables del análisis económico existe una parte bien importante. Y de ello, pues es la demanda y es la oferta, ¿verdad? Y para poder llegar a este punto, nosotros la podemos calcular a través, ¿verdad, muchachos? A través
de las gráficas, ¿verdad? Entonces, para ello, también es necesario que sepamos, ¿verdad? Estrictamente el tema de la demanda. Pero esto se calcula a través de un plano cartesiano o coordenadas cartesianas. A ver, no sé quién estudió esa parte en el colegio. ¿Quién me puede decir qué es? ¿Quién me ayuda? Las gráficas, creo, si hablamos de precios, es cuando sube y baja el precio, ahí se van, creo que se ven en barras, ¿no? En unas barritas. No, estamos hablando en sí del plano cartesiano. Usted me está hablando ahí de la demanda. Ah, entonces, ¿Qué es el plano cartesiano para ustedes? Vamos a ver quién lo vio en su colegio. ¿Quién vio esa parte? O las coordenadas cartesianas. Bueno, por lo que veo no se recuerda. Sí lo vieron porque yo sé que sí lo vieron. Pero bueno, ahora prácticamente déjenme comentarles que esta es la herramienta que se ocupa para trabajar lo que es la oferta, la demanda y el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que saber esta parte para que a ustedes en ningún momento pues se les vaya a dificultar el trabajo, ¿verdad? Y que ustedes pues estén conscientes de que cómo es que se trabaja. Y en sí la definición de un plano cartesiano es un sistema de referencia conformado por dos rectas perpendiculares que se cortan en el origen. Cada punto del plano puede nombrarse mediante dos números, que sería el de X y el de Y, que son las coordenadas del punto. También dice que son las distancias ortogonales de dicho punto respecto a los ejes cartesianos. En la vida diaria es más usual que se compare dos o más cosas entre sí. Por ejemplo, 5 es mayor a 3. Y en el curso de economía podemos decir que el sueldo de José va a ser mayor que el sueldo de Carlos. Y así sucesivamente. O podemos decir que el precio de un pan en la panadería A va a ser más alto que el precio del pan de la panadería B. A partir de este tipo de comparaciones, es factible establecer una relación que se da entre los elementos de un conjunto. Entonces se dirá que ahí va a existir un par ordenado. Una vez se tiene una noción de lo que es un par ordenado, conviene describir un ejemplo y conocer el tipo de notación utilizando para escribir, sean los elementos X y los elementos Y. Relacionados de alguna manera, si se define que X será el primero y Y será el segundo, el par ordenado resultante quedará X, Y. Se debe tomar en cuenta que no es lo mismo anotar o localizar XY que anotar o localizar YX, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el plano cartesiano se compone de cuadrantes, ¿verdad? Y se le llama cuadrante a cada una de las 4 partes que los ejes X y Y dividen el plano. El primer cuadrante es aquel que está situado en el lado superior derecho. Vean ustedes. Todo esto se llama
Todo esto se llama plano cartesiano, ¿ven? Todo esto. Todo este cuadro. Pero el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Aquí vean. Es como que ustedes dividieran en 4. 4 cuadrantes. El cuadrante 1, o sea este, es el que está formado por números positivos del eje de X y números positivos en el eje de Y. ¿Me explico, compañeros? Sí, sí, ya me recordé. Vale. Luego vienen ustedes y pasamos al cuadrante número 2. En el cuadrante 2, ustedes van a localizar los números negativos en el eje de X y los números positivos en el eje de Y. Luego el cuadrante número 3, vean ustedes, va a estar compuesto por números negativos en el eje de X y números negativos en el eje de Y. Y el cuadrante número 4, podemos decir que es aquel que va a estar compuesto de números positivos en el eje de X y números negativos en el eje de Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la línea horizontal siempre será el eje de... ¿Qué eje va a ser la línea horizontal? El eje de X. Y la línea vertical, ¿qué eje será? El eje de Y. El eje de Y, correcto, así es. Y prácticamente donde se intersecta la línea del eje de X y el eje de Y, entonces ahí es donde se va a iniciar con el punto origen. ¿Y cuál es el punto origen en este caso, compañeros? 0. El 0, correcto. ¿Me explico? Sí, todo claro. Vale. Luego de ello, pues nos podemos dar cuenta también que las coordenadas cartesianas también, que el plano cartesiano también cuenta con coordenadas cartesianas. Y la primera va a ser la que se encuentra ubicada en el eje de X, se va a llamar abscisa. Y las que se encuentran en el eje de Y, que sería la línea vertical, se van a llamar ordenadas. Por lo tanto, las coordenadas, las abscisas o coordenada de X que está en el eje horizontal, se le llama así a la distancia del punto desde el eje de Y, considerándose positivas a la derecha y negativas hacia su izquierda. Pero también las ordenadas o coordenadas de Y que está en el eje vertical, se le llama así a la distancia del punto desde el eje de X, considerándose positivas hacia arriba del eje y negativas hacia abajo de este mismo eje. Entonces quedarían así. Entonces podemos decir que prácticamente las abscisas son las que se encuentran en la coordenada horizontal. ¿Y cómo se llama la coordenada horizontal, compañeros? X. ¿Y la vertical? Y. Entonces, ¿en qué eje encuentran las abscisas? En la X. En el eje de X. ¿Y las ordenadas dónde las encuentran? En el eje de Y. En el eje de Y, correcto, así es. Entonces, prácticamente esto es un plano cartesiano. Vean ustedes, es un plano cartesiano. Pero también aquí es donde nosotros debemos de aprender cómo graficar. Entonces, el plano cartesiano prácticamente en economía únicamente se va a utilizar lo que es el cuadrante número 1.
Vean, el cuadrante 1. Y el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, para efectos de estudio, estos no los vamos a utilizar. Entonces, ustedes cuando me grafiquen, solo me van a graficar el cuadrante número 1. ¿Y cuál es la particularidad que les acabo de explicar que existe en el cuadrante 1, compañeros? Que son positivos. Que son positivos para el eje de X y positivos para el eje Para el eje de de Y. Y. Entonces, prácticamente en las abscisas y en las ordenadas siempre van a encontrar números positivos. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Bueno, entonces si yo en este momento les digo, tengo X y tengo Y, si yo les digo que me localicen 0 de X y 4 de y luego yo les digo que me localicen 8 de X y 0 de Y, ¿cómo localizarían ustedes? Primero que nada, el 0 es el punto origen. ¿Sí? Es el punto origen. Y si yo necesito localizar 4 en el eje Y, ¿hacia dónde me debo de dirigir? ¿Hacia el lado horizontal o al vertical del plano cartesiano? Al vertical. Al El vertical. Entonces decimos 4. 0 y 4. De ser. Vean. Entonces me tengo que posicionar sobre el 4. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de 0, ¿vean? Pero si yo les digo a ustedes que necesito localizar 8 en el eje de X y 0 en el eje de Y, ¿a dónde me desplazo? En línea horizontal hacia la X sobre el 8. Correcto. Entonces me voy a ir al 8. Vean ustedes, al 8. Entonces, ¿qué va a pasar? Como un plano cartesiano, la unión de los dos puntos, ¿verdad? Que se han localizado. Entonces, perdonen la línea, pero ahí va. Entonces aquí, permítanme, la voy a borrar, porque no me gustó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que localizamos el 4 y localizamos el 8. Entonces aquí los puntos los vamos a unir por medio de líneas paralelas, ¿verdad? Entonces, prácticamente, vean, aquí nos queda la unión de estos puntos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, licenciada. Sí, sí. Vaya. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿me explico en este punto? Sí, licenciada, está claro. Sí. Licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. Gracias. Sí, Vale. licenciada. Bueno, entonces prácticamente así es como vamos a trabajar la curva de la demanda en el plano cartesiano. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada, solo con una pregunta. Diga. A la hora de realizar un ejercicio, nosotros solo vamos a hacer la línea de la Y y la X, o la tenemos que hacer completa. ¿Quién me habla? Disculpe. Merly, Andrea. Ah, es que no la miro, Merly, una pared y una ventana, miro nada más. Ah, sí, Merly, ahora sí. Gracias. Mire, fíjese que me hablaba de unas, ¿qué me decía? Perdón. Y que a la hora de realizar un ejercicio tenemos que hacer la X completa, o solo podemos hacer, ¿qué le digo? Solo la línea un poco, o sea, pequeña. ¿Pero a qué se refiere? Disculpe. Le voy a explicar acá. ¿Me habla del plano cartesiano? Ajá, a la hora de realizar un ejercicio plano cartesiano.
Sí, vaya, vean, yo les estoy explicando que únicamente me van a utilizar el cuadrante número 1. Ajá, a eso me refiero. Y Bueno. yo ya les expliqué que el 2, el 3 y el 4, ese no les Eso va a no lo- servir. Solo me van a bueno. utilizar el cuadrante 1. De hecho, les Está bien. pregunté cuál es la característica del cuadrante 1, donde solo van a utilizar números positivos para el eje de X y números positivos para el eje de Y. ¿Me explico, Bueno, muchas compañeros? gracias. Bueno, Sí, gracias, licenciada. ahí estamos entonces. Entonces, ¿alguna otra duda con relación al plano cartesiano? ¿Jóvenes? No, licenciada. No. ¿Todos bien? Porque recuérdense que esto ya es parte del examen del segundo parcial. Y viene un poco cargadito. Bueno, ahora bien, entrando ya en materia de la demanda, vamos a platicar sobre esto. Podemos decir que lo primero que tenemos que analizar permítame un momento. Prácticamente cuando hablamos de la demanda, lo primero que tenemos que saber es que vamos a trabajar a través de las variables. Y las variables es una categoría genérica que identifica una condición, efecto o causa cualitativa o cuantitativa que puede variar o modificarse al antojo de factores o fuerzas predecibles o impredecibles. Por favor, quien tenga el audio conectado, les agradezco desactivarlo, que me molesta la bulla en el oído. Bueno, prácticamente cuando hablamos de una categoría genérica o una condición cualitativa o cuantitativa, ¿qué creen ustedes que se trabaja en economía? ¿La causa o efecto cualitativo o la causa o efecto cuantitativo? ¿Qué creen ustedes? Cuantitativo. ¿Por qué creen que cuantitativo? Porque hablamos de cantidades. Correcto, así es. Porque en todo caso se va a hablar de cantidades y se va a hablar de precios, ¿verdad, muchachos? Porque cualitativo no vamos a determinar aquí prácticamente no vamos a determinar las cualidades de un producto, de un bien o servicio, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de cantidad, de precio e incluso hasta de los ingresos, ¿verdad, muchachos? Entonces, prácticamente es aquí donde nosotros tenemos una base para poder trabajar. Ahora bien, las variables se dividen en dos, lo que son las variables independientes y las variables dependientes. Cuando hablamos de ello, podemos decir que la variable independiente es aquella característica o propiedad, variable independiente, ¿verdad, muchachos? Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. También se dice que es investigación experimental y se llama así a la variable que el investigador manipula. Pero también cuando hablamos de las variables dependientes, decimos que son las variables de respuesta que se observan en el estudio y que podrían estar influenciadas por los valores de la variable independiente. La variable dependiente es el factor que es observado y medido
para determinar el efecto de la variable independiente. O sea que aquí se mide la cantidad, el precio y en todo caso el ingreso. Pero esto lo trabajamos a través de las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas se definen como la distancia al origen de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre los ejes. Y prácticamente dijimos que este se divide en dos ejes, ¿verdad? El eje de X, que se refiere a las abscisas, y el eje de Y, que se refiere a las ordenadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente vamos a trabajar en lo que es el plano cartesiano del eje de las abscisas y de las ordenadas. ¿A través de qué cuadrante vamos a trabajar entonces? Del cuadrante positivo, de Y y de X. Pero ¿cómo se llama ese cuadrante que vamos a trabajar? Abscisas. ¿Cómo se llama el cuadrante que vamos a trabajar, muchachos? Plano cartesiano. Es el Jóvenes, se cuadrante llama el Cuadrante cuadrante uno. número 1, ¿verdad? Porque dijimos que el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4 no lo vamos a trabajar. Porque si bien es cierto, únicamente para efectos de estudio, únicamente vamos a trabajar lo que son los positivos. Mientras que aquí, si ustedes ven, si decimos que en el eje de X queremos localizar 2, nos desplazamos de forma horizontal. Pero si queremos desplazarnos al 3 en el eje de Y, nos desplazamos de forma vertical y localizamos 2 de X y 3 de Y. ¿Me explico, compañeros? Si gustan, copian este ejemplo en su cuaderno porque esto les va a servir ahora mismo. Anótenlo, por favor, y me avisan cuando ya hayan concluido, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Ya finalizaron? Ya, licenciada. Muy bien. Entonces continuamos. Bueno, ahora bien, como siempre, pues van a tener que tomar en cuenta, ¿verdad, muchachos? Que hablamos
de abscisas en el eje de X y ordenadas en el eje de Y. Entremos en materia realmente. Para una variable básica de análisis económico, lo primero que tenemos que contemplar es uno de los factores de la economía más importantes, que es la demanda. Y la demanda prácticamente decimos que se define como las diversas cantidades de un bien o un servicio que a varias opciones de precio de los mismos o ingresos de las personas, estas estarán dispuestas a adquirir. Sí o solo sí, que es lo que significa ceteris paribus, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí con la demanda? Dice que la demanda, pues son las cantidades de un bien o un servicio que a varias opciones de precio, o sea, una parte muy importante que es el precio, o los ingresos de determinada persona, están dispuestos a adquirir los productos, los bienes o los servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas, si yo como persona, en este caso de los combustibles, estoy de acuerdo en el precio y tengo el ingreso necesario, entonces, ¿qué sucede? Es que estoy de acuerdo, ¿verdad?, en adquirir el producto, el bien o el servicio. Entonces, ahora podemos decir que ahí va a haber demanda, porque yo cuento con los ingresos y cuento con el precio que va a estar acorde a mi ingreso para poderlo adquirir. Pero muchas veces, ahorita lo que ha sucedido, que a raíz, ¿verdad, muchachos?, de que prácticamente los combustibles están muy caros, varias de las personas han optado por guardar sus carritos. Entonces, no han comprado combustible. Entonces, quiere decir que no hay demanda. Pero la demanda también se divide en dos, en demanda latente o potencial y demanda real, efectiva o específica. Cuando hablamos de la demanda latente o potencial, dice que es cuando el consumidor no posee los medios de pago necesarios o el bien o servicio no se encuentra en el espacio y tiempo requerido y siempre existirá la demanda. En este caso será una necesidad sentida o no satisfecha. Entonces, ¿qué quiere decir con la demanda latente o potencial? Que primero que nada, ¿cuál sería un medio de pago, compañeros? ¿Cuál es el medio de pago en la economía? El dinero. El dinero. El dinero. Entonces, prácticamente el medio de pago es el dinero. Entonces, por esa misma razón, podemos decir que no se pudo adquirir un producto, un bien o un servicio. Esa es una de las causas. Pero también puede suceder que cuando yo fui a la tienda no se encontraba ese producto. Entonces no lo pude cambiar. ¿Y qué sucedió ahí? Quedó una necesidad sentida y no satisfecha. Por lo tanto, esa es una demanda latente o potencial, porque todavía quedó, ¿verdad? Todavía está la necesidad. Pero cuando hablamos de una demanda real, efectiva o específica, sí está plenamente respaldada con los medios de pago y se verifica o se realiza en el mercado efectivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una demanda real? Que yo conté con el dinero y prácticamente también puedo decir que sí encontré el producto en cualquier momento que yo lo quise adquirir, ¿verdad? Ahora bien, también la demanda se clasifica en dos. La primera como demanda individual, que es la que se ejecuta un solo ente o agente económico y es único consumidor. ¿Qué quiere decir en esta parte?
que soy yo prácticamente la que ejecuté esa demanda, ¿verdad? Para ser individual. Pero si yo hablo de una demanda de mercado, es la suma de las demandas individuales sobre determinado bien o servicio. ¿Y cuándo hay una suma de demandas individuales? Cuando prácticamente queremos medir si Sofía fue al mercado y compró tomates, si Darling fue al mercado y compró tomates, si yo fui al mercado y compré tomates, si Merly fue al mercado y compró tomates, si Rosiceli fue al mercado y compró tomates. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí ya va a ser la sumatoria de 5 personas que fuimos al mercado a demandar tomates, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos decir prácticamente que es la demanda de mercado, va a ser la sumatoria de toda la demanda de tomates que tuvimos las 5 personas que fuimos. Entonces, prácticamente partiendo de ahí, es de donde nosotros venimos y logramos definir la demanda de mercado. Pero la demanda individual solo se va a medir por el consumo que yo hice, ¿verdad? O por un producto o por un bien o un servicio que se quiere medir en la demanda individual. ¿Me explico, compañeros, esta parte? Sí, licenciada. Bueno, muy bien. Ahora bien, tenemos que hablar qué origina la demanda. Pero la demanda se origina a través de 2 variables. Las variables subjetivas y las variables objetivas. Cuando hablamos de la variable subjetiva, nos referimos prácticamente al gusto y a las preferencias. Cuando hablamos de los gustos, es el agrado o desagrado a la parte tangible. Y cuando hablamos de la preferencia, son de los actos personales de selección que vamos a tener. Entonces, ¿cuándo medimos esto? Sigamos con el ejemplo de los tomates. Yo fui al mercado por tomates para mi cocina, pero yo estoy acostumbrada que yo compro tomate grande y no lo compro muy maduro para que me dure cierto periodo de tiempo. Pero puede ser, ese es mi gusto, pero puede ser que Sofía también vaya al mercado a adquirir los mismos tomates, pero a ella le gusta de una forma más madura porque a ella le van a servir en ese mismo instante. Entonces ahí es donde se presentan los gustos, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué? Porque a mí me gustan zarazos y a ella le gustan maduros. Pero ahora bien, en las preferencias, y dice que son actos personales de selección. Entonces, si yo voy al mercado porque a mí me gusta comprar tomates, puede ser que Sofía vaya al mercado porque a ella le gusta comprar naranjas. Entonces, esas son preferencias, eso es algo totalmente diferente. Pero ahora hablemos de las variables objetivas. Y entre ellos se mide lo que es a través del precio, la renta o los ingresos. Cuando hablamos del precio, es el que define la cantidad de un medio de pago. Y la renta o ingreso es el que representa la cantidad de medios de pago para un determinado periodo o consumo. Entonces, si hablamos del precio, es el que va a definir el medio de pago. Pero si yo estoy de acuerdo, lo compro. Si no, no lo compro. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer a través o lo voy a medir respaldado del ingreso o la renta que a mí como comprador me va a ingresar para poder adquirir un producto, un bien o un servicio. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada, está bien. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Vale. Ahora bien, ejemplo de la demanda individual y demanda de mercado. ¿Estamos? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que saber que para graficar se necesitan datos totales.
Entonces, por lo tanto, si aquí nosotros tenemos, porque este es un ejemplo de demanda individual y de mercado. Lo primero que vamos a hacer o vamos a identificar que si en esta tabla no se parecen varias personas u objetos adquiriendo el mismo bien, producto o servicio, tenemos que convertirlo en una demanda individual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La demanda individual, pues la vamos a convertir en la sumatoria de todas las demandas de mercado. Y lo primero que vamos a encontrar va a ser la fila de los consumidores, ¿verdad? A través de las columnas del precio y las cantidades demandadas de A, de B y de C para que nos dé la cantidad total demandada. ¿Me explico, compañeros? Jóvenes, ¿me explico? Sí, licenciada. ¿Todos? ¿Me puede volver a explicar? Disculpe, licenciada, que no le entendía esto del cuadro. No le Disculpe. entendí mucho, Liz. Vaya, vean pues. Háganme favor e interrumpan de una vez, porque esto es parte de su examen. Aquí viene el segundo parcial, muchachos. Entonces, aquí se van a trabajar, esto se trabaja de varias formas, pero yo necesito que me pongan atención y que me interrumpan cuando por favor no entiendan algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciada. Bueno, muy amables, gracias. Ahora bien, y les digo, ejemplo de demanda individual y demanda de mercado. Yo ya les comenté qué es la demanda individual y qué es la demanda de mercado. ¿Se les quedó qué es la demanda individual y qué es la demanda de mercado, muchachos? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Claudia, usted que no me entendió el cuadro, ¿sí está claro qué es la demanda individual y cuál es la de mercado? Sí. ¿Segura? Bueno, la verdad no mucho, licenciada. Vaya, disculpe. entonces dígame la verdad porque yo sé que no me la comprendió, ¿verdad? Vaya, vean pues. Cuando hablamos, si gustan, tómenle una foto a esta diapositiva, porque esta les va a ayudar para resolver el examen, perdón, el ejercicio. ¿Sí? Ya le tomaron captura a la pantalla. Bueno, vean. Cuando hablamos de la clasificación de la demanda, podemos decir que la demanda se divide en dos. Vale. Se divide en dos. Demanda individual y demanda de mercado. La demanda individual, perdón, es la que ejecuta un solo ente o agente económico y es único consumidor. Pero la demanda de mercado, vean, es la sumatoria de las demandas individuales sobre determinado bien o servicio. También se denomina demanda global o demanda social. Entonces, si aquí en el ejemplo dice, ejemplo de demanda de mercado, ¿qué creen ustedes que van a hacer con estas demandas? Sumar. Correcto, así es. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad total de la demanda de mercado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer la sumatoria de las demandas, vean, individuales, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a tener es una columna de precio. Y por lo último que vamos a trabajar va a ser una columna de la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a un precio de 15 quetzales, el A demandó 1, el B demandó 2 y el C demandó 2.
Entonces, ¿cuál sería la cantidad de mercado demandada? La cantidad total de demandada. 5. Sería 5. Sería 5, porque sumamos 1 de A más 2 de B, ¿cuánto es? 3. 3. Más 2 de C. 5. 5. Aquí está el total de la demanda de mercado. ¿Me explico, compañeros? Ahora sí, licenciada, gracias. Vale. Ahora bien, a un precio de 10, el A demandó 1, el B demandó 4 y el C demandó 2. Por lo tanto, 1 más 4, ¿cuánto es? 5. 5. Más 2. 7. Entonces, ¿cuánto es la 7. demanda total de mercado? 7. 7. Entonces, en la otra tabla, a un precio de 6, A demandó 2, B demandó 3 y C demandó 5. Por lo tanto, 2 más 3, 5. 5. Más 5, 10. 10. entonces, ¿cuál es la demanda total de mercado? 10. 10, correcto. Ahora bien, dicen ustedes, a un precio de 3, A demandó 6, B demandó 6 y 7 demandó, perdón, y C demandó 7. Entonces ahora yo les digo, 6 más 6, 12. 12, más 7, 19. entonces la demanda total de mercado, ¿de cuánto es? De 19. De 19, correcto. Entonces, solo vean ustedes, aquí ya calcularon al precio que le dimos, a la columna de precio, la cantidad total de la demanda del bien X, ¿verdad? Entonces, ahora como segundo paso, ¿ya le tomaron foto a esta tablita? Porque ahorita les va a servir. Sí, licenciada. Vale, ahí estamos. Ahora vienen ustedes y en segundo paso tienen que elaborar la tabla de la demanda del bien X. Que quedaría de esta forma. Bien. Y la tabla de la demanda no es más que el resumen de la totalidad de las demandas individuales de una sociedad. Por lo tanto, la tabla T de la demanda del mercado del bien X quedaría de la siguiente forma. Va a ir representada por medio de una T, como se darán cuenta, por medio de una T, donde a su lado izquierdo van a representar el precio. Y va a ir por medio de PX. Y a su lado derecho va a ir la cantidad por medio de QX. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a trasladar de la tablita cada uno de los precios y la cantidad de las demandas totales que tuvieron. ¿Y cuáles serían? Que a un precio de 15 demandaron 5. A un precio de 10 demandaron 7. A un precio de 6 demandaron 10. Y a un precio de 3 demandaron 19. Vayan trabajando porque esto es lo que tienen que subir prácticamente en la plataforma. ¿Ya finalizaron de hacer su tabla? Sí, licenciada. Bueno, No, todavía no. bueno.
Ahora bien, finalícenla porque van a tener que graficar. Me avisan cuando hayan terminado, ¿sí? Hasta ahí. Ya finalicé. Vale, ¿todos? ¿Ya terminaron? Sí, licenciada. Vale, bueno pues, ya teniendo ustedes los datos de la tabla, con esto ustedes nos vamos a graficar lo que es la curva de la demanda. Y gráficamente se muestra como una curva descendente de izquierda a derecha. Recuerden ustedes, esa va a ser la característica de la curva de la demanda. Va a ser una curva descendente de izquierda a derecha. Entonces, donde a menor precio, mayor demanda. Y donde a mayor precio, menor demanda. Entonces vienen ahora y dibujen el cuadrante número 1 del plano cartesiano. Dibujen el cuadrante 1 del plano cartesiano. ¿Ya terminaron de elaborar su cuadrante 1? No, No, hombre, pero ya deberían de haberlo hecho, muchachos. Eso no lleva mayor tiempo. Vaya, vean ahora. Cuando hablamos del plano cartesiano, específicamente en el cuadrante 1, ustedes tienen que elaborarlo. Permita. Tienen que elaborarlo prácticamente de la siguiente forma. Ustedes saben que siempre se va a contar con el eje de X. ¿Cuál es el eje de X, compañeros? En la línea horizontal. La horizontal. Entonces, aquí prácticamente va a ser el eje de X. Vean, que se va a representar con cantidad. Y el eje de Y, vean, es la línea vertical y que se va a representar a través del... ¿De qué se va a representar? Precio. Precio. El precio. Ahora bien, tenemos que prácticamente hacer los rangos, vean, en el
precio, perdón, en la cantidad como en el precio. ¿Y qué cantidades tenemos para demandar, muchachos? A ver, Roberto, dígame qué cantidades tenemos para demandar. Si estamos hablando del ejemplo anterior, licenciada, sería en los precios 15, 10, 6, 3 y en las cantidades serían 5, 7, 10 y 19. Correcto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si sabemos que hay un precio de 5, de 7, de 10, de 19, vean, ¿de cuánto creen ustedes que podemos establecer los rangos para poder localizar estos precios? Si existe un precio de 5, vamos a iniciar de 5. Luego Roberto nos indicaba que hay un precio de ¿cuánto, Roberto? Perdón, ¿de cantidad? De 7. Le digo, licenciada. De 7. De 7, de 10 Ajá, y el y de 19. Vaya. Pero ahora yo les pregunto, sí. ¿entre 5 y 10 existe el número 7? Sí. Claro que sí, porque es 5, 6, 7, va, está 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces en el otro rango lo vamos a hacer de 10, ¿verdad? Para poder localizar 7 también. Entonces, ¿el siguiente rango de cuánto sería, muchachos? De 10. No, porque ya hicimos el de 5 y el de 10. Entonces, ¿el siguiente de cuánto sería? De 15. 15. De 15, correcto. ¿Y el último de cuánto sería? De 20. 20. Correcto, sería de 20, ¿ven? Entonces aquí está 5, 10, 15 y 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Licenciada. Edward, ¿todo claro? Edward, ¿todo claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Seguro? Sí, licenciada. Va, pues. Yo no entendí por qué los hizo así. ¿Quién no entendió? Yo, ¿Quién es yo? Rosiceli, Ah, vaya. ¿Qué es lo que no entiende, Rosiceli? que por qué los hizo de 5, 10, 15. Vaya. Dale a mi agua. Primero que nada, recuerde usted que si bien es cierto, nosotros tenemos cantidades establecidas entre 5, 7, 10, 19. Ahora yo le pregunto, si lo hacemos de 5 en 5, ¿el precio de cuánto inicia? Perdón, ¿la cantidad de cuánto inicia, muchachos? De 5. 5. ¿De cuánto inicia la cantidad, Rosiceli? De 5. Vaya. Entonces podemos tomar en cuenta que el punto origen de cuánto es. 5. ¿Cuál es el punto origen? 0. 0. ¡Cero! Ah, sí. Entonces, si la cantidad inicia de 5, el siguiente rango, si lo vamos a hacer de 5 en 5, ¿cuánto es el siguiente rango? 10, 15, Vaya. 20. Ya. Claro. Pero entre el 5 y el 10, ¿cuántos números más hay? El 7. ¿Cuántos números más hay entre el 5 y el 10? Hay 5, licenciada. Está el 6, el 7, el 8 y el 9. Hay 4 números más. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Entre el 5 y el 10 estará el 7? Sí, está el 7. Sí, Sí. está el 7. Ahora yo les pregunto, ¿entre el 15 y el 20 estará el 19? Sí, licenciada. Sí. Vale. Entonces, ¿quedamos claros en ese punto, mis estimados? Sí.
Sí, claro. todo está claro. Muy bien. Ahora, ¿cómo elaborarían ustedes sus rangos de precio? De 3 en 3. ¿Por qué de 3 en 3? ¿Sería siempre de 5 en 5, licenciado, o no? Correcto, sería siempre de 5 en 5, porque entre el 0 y el 5 se encontrará el número 3, muchachos. Sí se encuentra, licenciada. licenciada. ¿Sí? Y entre el 5 y el 10 estará el 6, mis muchachos. Sí. Sí. Sí, vale. Entonces hagámoslo de 5 en 5. 5, 10, 5, 10, 15. Permítame que, como yo no tengo hoja cuadritos, vieran cómo se me dificulta aquí. Pero me van entendiendo, ¿verdad, muchachos? Sí, licenciada, la vamos Vale, entendiendo. vale. Por favor, si no entienden algo, me lo hacen saber, ¿sí? Porque así dejamos pulidito el tema. Licenciada, pero si en el eje X está de 20 y la cantidad en el eje Y está de 15, ¿podríamos hacerlo siempre de 20 el de Y? Hasta 20 el de Y. Si se dará cuenta, yo ya lo hice hasta 20. Va, está bien. 5, 10, 15 y 20. 20. ¿Estamos bien? Sí, licenciada, gracias. Vale. Ahora bien, ¿cuál es el primer rango que dice la tabla que tenemos que localizar? ¿Cuánto de precio y cuánto de cantidad? Precio de 15 y 5 de cantidad. Vale. Entonces, a un precio, vean ustedes, de 15 y a una cantidad de 5, entonces yo voy a localizar aquí mi primer punto, vean. 5. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el segundo punto a localizar? Un 10 de precio de precio 10 y y una 6 de cantidad de cantidad. 7. A un precio de 10, una cantidad de 7, ¿verdad, muchachos? Entonces vengo yo y digo, a un precio de 10, vean, y a una cantidad de 7. 7. Ajá, muy bien. Hagamos de cuentas que aquí está. A ustedes les va a salir más bonito porque tienen ahí su cuaderno o sus hojitas ahí más ordenadas. Vale. Y la otra que tenemos que localizar, el otro punto. A un precio de 6 y una y cantidad de cantidad de 10. 10. Correcto. A un precio, vean, de 6. Y a una cantidad de 10. Miren, muchachos. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Ahí está. Y el último punto para todos. A un precio de 3 y una cantidad de 20. De 19, ¿verdad? Vale, entonces veamos aquí. Uno de 3. Un precio de 3 con una cantidad de... Aquí va. De 19, ¿verdad, muchachos? Vale. Entonces, si se darán cuenta ustedes, ya terminamos de localizar, ¿o no es cierto? Sí, ya terminó. Vale. terminamos. Entonces, ahora, ¿qué se hace? Se unen los puntos por medio de una línea perpendicular, vean ustedes, miren, para que nos dé como resultado la curva de la demanda. Demanda. Correcto. Y que va a ser una curva descendente de izquierda a derecha.
¿Me explico, compañeros, cómo se trabajan las curvas de la demanda? Sí, licenciada. ¿Seguros? Seguro. Pues sí, ¿cómo vamos? ¿Lograron terminarla? Sí, licenciada. Vale. Ahora bien, vean ustedes. Toda curva lleva su título. Miren, lleva su título. Toda curva lleva su título. Lleva su título. Entonces, ¿cómo le colocarían ustedes a esa curva? ¿Cómo le colocarían ustedes a esa curva? Como título. Curva demanda, precio del bien. Entonces, ¿cómo se llamaría? Curva de la demanda precio del bien X. ¿Por qué? Porque primero que nada, recuérdense ustedes que no tenemos el nombre del bien, ¿verdad? Y va a ser a través de precio porque nos están diciendo que de precio existe el eje de X y de cantidad el eje de Y. Entonces, toda curva debe de llevar nombre, debe de identificar el eje de X, que es cantidad, y debe de identificar el eje de Y, que se refiere al precio. Entonces, todas estas características debe de contener su curva de la demanda, porque si no, no nos estaría indicando nada de lo que ustedes hagan en el cuadrante 1 del plano cartesiano. ¿Me explico hasta aquí, mis muchachos? Sí, licenciada, todo está claro. Vale. Ahora bien, todo ejercicio, ya sea de la demanda, de la oferta o de todo el ejercicio que nosotros elaboremos, todo lleva análisis o interpretación económica. Entonces, todo eso lo vamos a hacer a través de la ley fundamental de la demanda. ¿Y por qué lo hacemos basado en la ley fundamental de la demanda? Primero, porque cuando hablamos de la demanda-precio, ¿qué tipo de curva manejamos hace un momento? De la demanda. De la demanda. ¿Pero demanda qué? Precio del bien X. Precio del bien X. Entonces sería, miren, curva de la demanda-precio. Entonces el análisis tiene que ir basado en la ley fundamental de la demanda-precio. ¿Y qué sucede aquí? La demanda-precio es la cantidad que se demanda de un bien o un servicio y tiende a variar en sentido inverso a la variación de su precio. Sí o solo el precio es mayor, la demanda será menor. Ahora regresemos a la tabla de la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aquí está el análisis de la interpretación de la demanda-precio. A un precio de 15, ¿cuántas personas demandaron? 5. 5. Pero a un precio de 3, ¿cuántas personas demandaron? 19. Entonces, ¿se cumple la ley fundamental de la demanda-precio en este ejercicio, muchachos? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Se los acabo de decir. Porque mientras más elevado es el precio, menos personas adquieren el producto. Menor será la demanda.
¿verdad? Véanlo aquí, miren, a mayor precio, menor demanda. Miren, miren. Y aquí a menor precio, vean, mayor será la demanda. Entonces, ¿cómo elaborarían ustedes su análisis económico en este momento? Si ya identificaron que si cuesta menos, se vende más. ¿Cómo harían ustedes su análisis? Que a menor precio del bien X, mayor será la cantidad demandada. Ese sería prácticamente el análisis. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Vaya. Pero ahora bien, cuando hay demanda e ingreso, cuando se calcula la demanda a través del ingreso, la ley fundamental de la demanda dice que la cantidad que se demanda de un bien o un servicio tiende a variar en sentido directo a la variación del ingreso. Sí o solo sí, el ingreso es mayor, la demanda será mayor. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que mientras más gana una persona, más alta será la demanda de un producto, un bien o un servicio, porque el ingreso es más alto. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Gracias. Ahora bien, el resto, ¿me explico, compañeros? Porque tienen tarea. Sí, licenciada. Va. Bueno, ahora también existe una parte muy importante de la demanda, que es la variación. Y las variaciones de la demanda se van a dar a través de la cantidad demandada. Pero, ¿qué sucede? Cuando la demanda decrece o disminuye por el incremento en el precio, se dice que existe una contracción de la demanda, lo que muestra una pérdida de bienestar de los consumidores. Entonces, ¿qué sucede aquí, muchachos? Por ejemplo, la gasolina. Volvamos al ejemplo de la gasolina. Cuando la gasolina estuvo en 40 o en 45 quetzales, ustedes se dieron cuenta que hasta el mismo tráfico bajó en la ciudad capital. ¿Por qué? Porque las personas, ¿qué hicieron? Guardar sus carritos. Entonces, ¿qué creen que pasó ahí? ¿Compró más gasolina a las personas? ¿Compraron más gasolina a las personas? No, compraron menos. Compraron menos. Entonces, como aquí disminuyó la demanda de gasolina por el incremento del precio, entonces, ¿qué sucedió ahí, muchachos? Una contracción de la demanda. Una contracción de la demanda, correcto. Pero cuando la demanda crece o aumenta por la reducción o disminución del precio, se manifiesta una expansión de la demanda. Entonces, si yo vengo y les digo que ahorita el precio de la gasolina va a bajar a 15 quetzales, las personas van a empezar a sacar sus vehículos y van a comprar más porque el precio bajó. Entonces, ¿qué sucedió ahí, muchachos? Una expansión de la demanda. Ocurrió una expansión de la demanda. ¿Por qué? Porque los precios bajaron, ¿verdad? Ya sea a través de la disminución del precio. Y ahí prácticamente es que verificamos las variaciones de la demanda. ¿Me explico hasta aquí, muchachos? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. Está claro. Vale. Ahora bien, aquí viene la hoja de trabajo. Y vamos con el primer ejercicio. Les voy a ayudar hasta que nos dé el tiempo, ¿sí? Y de ahí continúan ustedes. Vale, vean pues. Licenciada, disculpe, sobre una pregunta. ¿Diga? Este ejercicio ya lo trabajamos en las hojas de cuadros. Sí, por favor. Sí, porque Ah, ahí sí les va a ayudar mucho, ¿verdad?
Para mientras vayan Gracias, trabajando en licenciada. sus cuadernos para que a ustedes les vaya dejando evidenciado ahí cómo se hace el ejercicio, ¿sí? Vaya. Ahora Gracias. bien, el ejercicio número 1 dice lo siguiente. Dice, la siguiente tabla presenta los datos hipotéticos de la cantidad demandada de cajas de banano. ¿Nos menciona nombre aquí del producto, del bien o el servicio, muchachos? Sí, Sí. licenciada. Sí. De banano. ¿Cuál sería? La Los caja de bananos. De banano. banano. La Caja de banano. caja de bananos, correcto. Durante la cosecha de los años 2019 y 2020 y se solicita, determine lo siguiente. Inciso A, elabore la tabla de la demanda. Tómenle una foto a eso si gusta. Inciso B, dibuje las curvas de la demanda. Inciso C, elabore su análisis económico correspondiente que indique si hubo expansión o contracción de la demanda durante el año 2020 con relación al año 2019. ¿Leyeron bien, verdad? ¿Pusieron atención? Bueno, ahora yo les presento el cuadro de la demanda. Les pregunto, ¿cómo harían ustedes para elaborar la tabla de la demanda de las cajas de banano? ¿Cómo lo harían ustedes? Con los precios y las cantidades. Y sumándolas. En algún momento, dice ahí, establezca la demanda total del mercado. No. Entonces, ¿van a sumar estas dos columnas? No. No, licenciada, ahí haríamos ya la línea, la curva. La línea de la curva. ¿Cómo así? Si no han Ahí iniciado ni haríamos siquiera a hacer la tabla de la demanda. directamente hacer la tabla de demanda, creo. Correcto. Pero ¿cuántas columnas llevaría? Llevaría 2, la de cantidad y primero la de precio y luego cantidad. Pero solo en una columna va a meter dos cantidades. No, licenciada, serían 2. Tendrían que ser 3. Tienen que ser 3, muchachos. Vean. ¿Por qué? Porque en ningún momento les está diciendo a ustedes que establezcan la demanda total de mercado. ¿O les ha dicho que establezcan la demanda total de mercado? No, licenciada. No. Entonces, en la primera columna va a ir el precio. En la segunda columna, la cantidad demandada del año 2019 y en la tercera columna, la cantidad demandada del año 2020. ¿Y cómo se va a llamar esta tabla? ¿Qué título llevaría la tabla? Anayeli García, dígame. Precio de la demanda. ¿Sería precio? De la demanda. Pero ¿cómo se llama lo que va a hacer ahorita? Tabla. Una curva. No va a ser una curva. curva. Tabla de la demanda. Tabla de la demanda del bien cajas de banano de los años 2019 y 2020. ¿Ya tienen hecha la tabla? No. Vaya, vamos pues. Solo tienen que copiar datos. ¿Cómo vamos?
Marlene, ¿todo bien? Sí, licenciada. Bueno, está bien. Levi. ¿Todo bien, Levi? Sí, licenciada. Vale, ahí vamos. Amaranta, ¿todo bien? ¿Habían terminado? Va, pero ¿vamos bien? Sí, sí. Vale. Rosiceli, ¿ahora sí? Sí, sí, todo bien. Vale. Gabriela, María Fernanda, ¿todo bien? Todo bien, licenciada. Bueno. Isabela. Isabela, ¿todo bien? No me escucha Isabela. Aileen. ¿Todo bien, Aileen? licenciada. Muy bien. Jimena. Todo bien, licenciada. Muy bien. Ahí vamos. Anayeli, ¿cómo va? Muy bien, licenciada. Vale. Narda. Todo bien, licenciada. Bueno. Carla Hernández. Todo bien, licenciada. Muy bien, gracias. Yasmin Gutiérrez. Todo bien, licenciada. Bueno. Jainer Estuardo. Sí, licenciada. Todo bien. Bueno. Daniela Nájera. Todo bien, licenciada. Bueno. Alison Paola. Todo bien, licenciada. Bueno. Hugo Vianey. Todo bien, licenciada. ¿Seguro, Hugo? Sí, ahorita Va. estoy haciendo el ejercicio. Ok. Leslie Sabrina. Vale. Fernanda Ibarra. Todo bien, licenciada. Muy bien. Anayeli García. Todo bien, licenciada. Bueno. ¿Seguros? Licenciada, ¿cómo dijo que se llamaba el cuadro? Adivine. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el segundo paso que tiene que hacer? ¿Cuál es el segundo paso? Es una tabla. No, una T no. Es una tabla del producto cajas de banano durante los años 2019 y 2020. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos, compañeros? Sí. Va. ¿Ya terminaron? Porque hay que hacer las gráficas. Hay que graficar. Hay que graficar. Bueno. Ahora van a elaborar su plano cartesiano en el cuadrante 1. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué rangos utilizarían ustedes tomando en cuenta que tienen que hacer la gráfica de la cantidad del 2019 y la gráfica de la demanda del 2020? Los escucho. De 1000 en 1000. De 1000 en 1000. 500 en 500. ¿Por qué creen que de 500 en 500? Porque solo llega hasta 2200. Porque empieza del Hay 750 y el 970. ¿Por qué creen que sería de 500 en 500? Porque hay números que van a ir, por ejemplo, el 750 que cabe entre los 500 a los 1000. Correcto, esa es la pregunta. Entonces, la cantidad demandada, ¿en qué eje va, compañeros? ¿En qué eje va la cantidad?
¿En qué En eje el van? X. El X. En el eje de X. ¿Hasta qué rango tendrían que llegar entonces? 500. ¿Hasta qué rango tendrían que llegar? 5,000. 5,000, ¿segura? ¿Por qué 5,000? Sería más de 5,500. Tiene Sería que más- ser 5,500. Tiene que ser 5,500 porque miren, vean aquí. Sí, Sí, porque hay 5,500. 5,155. Bueno, elaboren pues. A los que tienen un cuadrito 500, en el otro 1000, 1500, hasta llegar hasta 5,500. Ese es en el eje de X. Que corresponde a la cantidad. ¿Ya terminaron? ¿Ya, muchachos? ¿Ya hicieron los rangos para el eje de X? ¿Ya están los rangos para el eje de X? Todavía no, Lita. Bueno. Bueno, ahora vamos con los rangos para el eje de Y. ¿Cómo quedarían los rangos para el eje de Y? ¿Qué es lo que se representa en el eje de Y, muchachos? Los precios. Los precios, correcto, vean, los precios. Entonces, ¿qué rangos utilizarían ustedes para el eje de Y? Igual de 500 en 500. Correcto, los pueden utilizar de 500 en 500, porque de 500 a 1000 está 970, de 1000 a 1500 está 1125 y 1450. Podríamos llegar hasta el 3000 o al 2200. Al 2500, al 2500 pueden llegar. 1500. Al 2500 podrían llegar. No lo vean a hacer muy pegadito. El 2500 pueden dejar una línea sí, otra línea no, una línea sí, otra línea no, para que les dé opción de
de que los puntos les queden más separados y no les vaya a quedar muy junta la gráfica. Tiene su micrófono en mute, licenciada, no se le escucha. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. ahorita Muchas sí, gracias. licenciada. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya finalizaron de elaborar los rangos en la cantidad, en los precios de las cajas de banano, ahora tienen que disponerse ustedes a elaborar sus gráficas, ¿verdad? A localizar sus puntos. Pero teniendo ustedes dos cantidades, entonces, ¿cuántas gráficas creen ustedes que les van a salir? Dos. Tienen que salir dos. La primera gráfica que va a salir es del precio con la cantidad demandada del año 2019. Vean, a un precio de 2.200 de las cajas de banano, dice que demandaron 2.200 cajas de banano. A un precio de 1.950, demandaron 2.750. A un precio de 1.765, 3.425. A un precio de 1.450, 3.550. A un precio de 1.125, 4.275. Y a un precio de 970, 5.155. Pero la segunda gráfica les va a salir del mismo precio, pero con las cantidades de banano vendidas del año 2020. Ahí está. A un precio de 1.950, una cantidad demandada de 925, a una de 1.765, una de 1.750, a otra de 1.450, una cantidad demandada de 2.050. Y así sucesivamente. ¿Vean? ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada, todo está claro. Vaya. Ahora bien, como ya el tiempo está un poco reducido y ustedes también tienen que almorzar, esto les va a quedar de tarea para el siguiente viernes. Pero tienen que leer bien qué les están pidiendo que realicen en los ejercicios. Si tienen alguna duda, me escriben al chat, por favor, al chat del grupo de la sección. ¿Por qué? Porque puede ser que la duda que yo tenga también la puede tener otro compañero. Entonces, esa le va a servir para resolver dudas. Entonces, ahora nos vamos a ir a la última parte que pide este ejercicio, que esa última parte
ustedes la tienen que realizar de forma individual, pero tienen que tomar como base lo que se les pide. Y dice, elabore el análisis económico correspondiente que indique si hubo expansión o contracción de la demanda durante el año 2020 con relación al año 2019. ¿Y ese dato de dónde lo van a extraer ustedes? ¿De dónde van a extraer ese dato ustedes? Jóvenes, ¿de dónde van a extraer ese dato? Del precio y la cantidad de demanda de 2019. De la curva, de la curva. Jamás de la curva, muchachos, ¿verdad que no me ponen atención? ¿De la tabla de la demanda? Era de la Es de la tabla, muchachos. Miren, yo se los estoy poniendo en pantalla. Lo que pasa es que no ponen atención. Entonces, ¿qué dice? Que comparemos la cantidad demandada del año 2020 con relación al año 2019. Entonces, ¿qué año demandó más? 2019. ¿Qué año demandó más? El año 2019. 2019. Entonces, ¿qué pasó en el 2020? ¿Hubo una contracción o hubo una expansión de la demanda? Contracción. Contracción de la demanda. Hubo una contracción de la demanda porque el 2020 vendió menos. Vean, demandaron menos, o sea, nos compraron menos personas. Entonces, partiendo de esto y con la ley fundamental de la demanda-precio, ustedes tienen que elaborar su propio análisis económico. ¿Me pusieron atención, muchachos? Sí, licenciada. ¿Quedó claro cómo van a hacer el análisis económico, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vaya, una cosa que les voy a hacer la observación, les voy a decir, aquí ya las tenía. Este es el plano cartesiano que ustedes ya hicieron los rangos. Aquí le pusieron 500, 1500, 2000, 2500. Aquí también pusieron 500, 2000, 1500, 2000, 2500, 3000. Entonces vienen ustedes y empiezan a hacer puntitos para localizar un punto y el otro. Yo no quiero estos puntitos que me lleven a un punto. Escuchen bien, no quiero esos puntitos. ¿Por qué? Porque puede ser que de este mismo salga para localizar el otro punto en la otra gráfica. O sea que a ustedes les van a salir dos gráficas, posiblemente así. Entonces, si ustedes hacen un punto para localizar punto aquí y punto aquí, van a pasarse llevando con ese montón de puntitos lo que trabajaron en la curva número 1. Entonces, eso no va a ser posible. Así que yo no quiero que me marquen. Simplemente quiero que me localicen el punto donde corresponde y su línea curva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, de acuerdo. Vaya. Entonces, vean, eso les va a servir a ustedes para que puedan estudiar próximamente y hacer sus propios ejercicios. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda o algún comentario con relación a la clase de hoy? No, licenciada. No todo claro. Ligda, ¿Mandé? solo, así como en el ejercicio que estábamos haciendo, hay que sacar dos curvas. Entonces, ¿se sacan de la misma gráfica o se tiene que hacer otra? ¿Usted qué opina? ¿Qué les acabo de explicar, Esther? Que se saca de la misma gráfica. Correcto. Solo quería sacarme la duda. Sí, es de la misma gráfica. En ningún momento tienen que hacer dos planos cartesianos. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hicieron los rangos de 500 en 500 para la cantidad, ustedes incluyeron la cantidad del 2020 y terminaron con la cantidad del 2019.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las dos curvas van en el mismo plano cartesiano. ¿Sí? Sí, Lita, gracias. Vale. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, ¿alguna otra duda, mis estimados? ¿Alguna otra duda, mis estimados? Aprovechen que tenemos todavía unos minutitos. No tengan pena, que si aquí aprendiendo están y si no, se van a quedar con la duda y ya saben que los exámenes después vienen un poco cargaditos. ¿Estamos de acuerdo? Isabela. Isabela, ¿me escucha? No, no me escucha Isabela. Pues sí. El resto, Claudia, ¿cómo quedó? Sí, bien, licenciada. ¿Segura? Sí, solo una cosita cuando tengamos que unir lo que es el precio de lo que usted dijo, ¿no debemos hacer puntito o solo debemos formar la línea? ¿Qué cree, Claudia? Esa fue la parte que no escuché, disculpe. No, vaya, vean pues, yo lo que les digo es que no hagan líneas o guiones para llegar a un punto. Obviamente, cuando tienen que localizar puntos, es la unión de todos los puntos a través de una línea. Y si no hacen los puntos de localización de cada rango, no van a tener que graficar, Claudia, me extraña. Licenciada. Bueno, el resto, Edward, que no lo veo ahí muy convencido. Todo bien, Carlos. licenciada. Vaya, conste pues. Quiero ver esos resultados en los exámenes. Carla. Todo bien, licenciada. Jimena. Todo bien, licenciada. Vaya. Amaranta, no la miro muy convencida. Bien, todo bien. Vaya, muy bien. Recuérdense que el quedarse con duda, eso ya implica mucho, ¿verdad? Pero el salir de una duda, eso les favorece también. ¿Estamos bien ahí? Anayeli, ¿segura que quedó bien? Sí, licenciada, todo bien. Vale, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda o algún comentario, muchachos. No, licenciada, todo claro. Bueno, entonces, estén pendientes. Les voy a colocar ahí la presentación que tiene los ejercicios. Y cualquier duda, pues como ya saben, en el chat del grupo. En privado no, porque si no el resto no sale de dudas y a lo mejor, por favor, ahí pueden solucionar alguna duda que tengan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Bueno, entonces les deseo que tengan un excelente día, buen provecho y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo sábado. Que tengan feliz tarde. Igualmente, Gracias. feliz tarde. Adiós. Gracias, Lita, igualmente.